Hola amantes de la cocina, lo prometido es deuda y les traigo este tremendo paso a paso de la empanada chilena de horno en versión pino de carne y versión vegetariana. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es el pino. El pino puede ser de carne molida o de carne picada. En el caso de ser de carne picada, tenemos que limpiar y despojar la carne del exceso de grasa y tejido conjuntivo. Y luego vamos a cortar en cubitos. Luego vamos a cortar cebolla en cubitos pequeños o brunoise, y eso lo vamos a hacer o cortando con el cuchillo de manera transversal y luego cortando esos medios aros para llegar a hacer los cubitos, o podemos ocupar esta otra técnica que es la técnica clásica del doble ciselado. La proporción de carne y cebolla es 2 de cebolla por 1 de carne. ¿Qué quiere decir eso? Que para 1 kilo de carne necesitamos 2 kilos de cebolla. En una olla pondremos aceite a calentar y luego vamos a sofreír la carne un poco. Luego agregamos la cebolla y mezclamos. Condimentaremos con sal, pimienta. De manera clásica sería comino, pero yo reemplazo el comino por orégano ya que me gusta más y el sabor del comino no me gusta tanto. Ají de color y merquén. Además pueden agregar ajo. En mi caso también agregué un poquito de ajo junto con la cebolla. Revolvemos y dejamos cocinar por aproximadamente 2 horas. Para el pino de vegetales vamos a cortar cebolla, zapallo italiano, pimientos, rallaremos una zanahoria, cortaremos un tomate en cubos, un cebollín, champiñones París cortados en cubitos y vamos a ocupar callampas secas, o en este caso yo utilicé hongos shiitake secos, previamente hidratados. Además agregaremos espinaca cortada de manera grosera y estaríamos listos para comenzar a cocinar. Vamos a sudar la cebolla y condimentaremos con sal, pimienta, ají de color, un poquito de orégano, un poquito de romero y obviamente un poquito de merquén. Revolvemos un poco y agregamos el cebollín. Luego la zanahoria, y cuando ya estén un poquito blandas empezaremos a incorporar el tomate, el pimiento, los hongos secos, callampas o shiitake, zapallo italiano, champiñones, y cuando ya esto esté más o menos cocinado agregaremos arveja y choclo. Finalmente, cuando esté todo cocido, agregaremos la espinaca. Cocinaremos un ratito más y ya estaría listo nuestro pino de verduras. A esto podríamos agregarle proteína de soya, seitán o tofu, según el gusto de cada uno. Luego de que los pinos estén listos, los dejaremos enfriar en una superficie extendida y luego refrigeraremos, ojalá hasta el día siguiente. Para la masa utilizaremos 1 kilo de harina, 450 cc de agua, 200 gramos de manteca fría y 20 gramos de sal. Mezclaremos todo hasta que unamos completamente la masa. Ojo que la manteca debe estar blanda pero fría. Uniremos todos los ingredientes sin amasar demasiado para no generar gluten. Luego porcionaremos nuestra masa entre 10 y 14 ovillos y vamos a estirar con uslero. Para estirar la masa es importante siempre utilizar harina entre la superficie de la tabla y la misma masa para que no se pegue. Y vamos a estirar desde el centro hacia afuera. Siempre desde el centro hacia afuera. Siempre ayudándonos de un poco de harina para que no se pegue. Antes de cortar la masa es importante que la separemos del mesón para que la masa se contraiga y los discos queden perfectamente redondos. Luego ponemos nuestro molde, en este caso un plato, y cortamos una circunferencia. Para armar nuestras empanadas utilizaremos aceituna, huevo y algunas pasas. Las pasas son un ingrediente controversial, pero la receta original las contiene y por lo tanto yo se la agrego. Si a ustedes no les gustan las pasas, pueden evitarlas y no incorporárselas. Con los dedos vamos a mojar un poco la masa para que se pegue. La cerramos y formamos una media luna. Recuerden siempre dejar una pequeña pestaña para que la terminación sea más profesional. Luego vamos a plegar en 45 grados por un lado, 45 grados por el segundo y finalmente vamos a doblar el extremo superior. Para una mejor terminación, doblaremos los cachitos hacia adentro. Y con esto tenemos la empanada de horno más clásica.
Para el segundo repulgue vamos a incorporar nuevamente los ingredientes de costumbre, una buena cantidad de pino, mojamos un poquito la masa, plegamos en media luna y dejamos una pestaña. Luego mojamos nuevamente y esta vez vamos a hacer los dobleces pero en ángulo recto. ¿Para qué? Para poder hacer 2 pliegues más en un ángulo más abierto. Cerramos los cachitos y con eso tenemos esa especie de medio hexágono que sería el segundo repulgue. El tercer repulgue lo vamos a hacer esta vez con el relleno vegetariano. Es importante que utilicemos los pinos fríos para que no se nos rompa la masa cuando armemos las empanadas. Mojamos la masa, nuevamente doblamos en media luna dejando una pestaña, apretamos bien y nos preocupamos de eliminar el exceso de aire. Luego vamos a ir pinchando la masa con un dedito y luego doblando. La medida siempre es un dedito y doblamos. Y luego repasamos cada una de estas puntitas. En cuarto lugar, haremos una empanada similar a la anterior, pero esta vez vamos a hacer un repulgue encadenado. Vamos a ir midiendo con el dedo índice y vamos a envolver el dedo con la masa y así sucesivamente iremos formando esta especie de cadena. Vamos envolviendo de alguna forma la punta del dedo índice con el que marcamos el repulgue. Finalmente doblamos el último cachito que queda para la presentación. Y finalmente vamos a hacer una empanada que es bastante sencilla porque es una empanada de forma más triangular. Los pliegues se hacen con un ángulo prácticamente 90 grados y opcionalmente podríamos doblar la puntita. Terminando la empanada, la vamos a pintar con una dora diluida con un poquito de agua. Esto es huevo con un poquito de agua batido. Pintamos bien y finalmente vamos a pinchar estas empanadas, ojalá entre medio de los pliegues para disimular los orificios. Esto es muy importante para que las empanadas no se revienten. Haremos lo mismo con las empanadas de media luna. Si nos sobran algunos discos, infaltables son las dobladitas. Simplemente tomamos el disco y lo doblamos en 4. Pinchamos con tenedor hasta el fondo de la lata y luego pintamos con dora. Ahora nuestras empanadas se van al horno a una temperatura de 180 a 220 grados según la capacidad de su horno hasta que estén doraditas. Si te gustó este paso a paso de la empanada chilena, por favor dale like y compártelo con todos tus amigos.